Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe con que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El domingo pasado, no este domingo que pasó, sino el anterior que estuvimos aquí, hablamos sobre la introducción a los romanos, ¿verdad? Este fue el tema 1, y en ese tema hablamos, o en ese primer tema estuvimos exponiendo la importancia de este libro, de los Romanos. Estuvimos hablando que el libro de los Romanos encontramos la doctrina más importante de la salvación, como es la predestinación, el llamado, la justificación, la santificación, y vemos también la glorificación, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en este libro de los Romanos. Estuvimos exponiendo que el libro de los Romanos, al leerlo cuidadosamente, muchos personajes impactaron la vida de ellos, tales como por ejemplo Martín Lutero, Calvino, John Wesley, personajes que después se hicieron tremendos expositores de la palabra de Dios. Ellos, al leer este libro, quedaron tan impactados, porque repito, en este libro encontramos muchas de las enseñanzas de la salvación, y muchos de ellos, hermanos, quedaron impactados y fueron transformados por el poder del Evangelio al leer este libro. No sé cuántos de nosotros hayamos ya leído este libro, ¿verdad? ¿Cuántos ya lo hemos leído? Texto por texto. Y a veces uno lee, ¿verdad? Y todavía uno sigue aprendiendo, pues entendemos que la palabra de Dios es una fuente inagotable. Estuvimos exponiendo que, repito, que en este libro de los Romanos, al leerlo, ha impactado vidas como Martín Lutero, Calvino, John Wesley, personajes que después se hicieron tremendos expositores de la gracia. Estuvimos hablando también en la introducción que el Evangelio pudo cambiar, pudo transformar a un judío como Saulo, a Pablo y a griegos también.
Y en el contexto, hermano, de cómo eran los judíos y cómo eran los griegos, realmente se necesitaba un poder para poderlos transformar. Un poder. Y ese es el poder del Evangelio. Más adelante, en el verso 16, hablamos que el Evangelio es poder de Dios, porque así lo dice, ¿verdad? Y la palabra poder en griego es dunamis, que significa dinamita o potencia. Y esa misma palabra griega dunamis se deriva de otra palabra que es dumi, que significa poner abajo o derribar. Es decir, cuando el Evangelio llega a la vida de alguien, tiene el poder de derribarnos, de humillarnos, en este caso, de caer rendidos a los pies de Cristo. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Repito, la palabra poder significa dinamita o potencia, que es dunamis, pero también de esa misma palabra se deriva otra que es dumi, que significa derribar o poner hacia abajo, y es lo que hace precisamente el Evangelio cuando se nos imparte. Nos pone abajo, es decir, nos humilla, nos derriba, nos rinde delante de Dios. Amén. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos textos del verso 1 al 17 del libro de Romanos, del capítulo 1? En el texto 1, hermano, Pablo se presenta sus credenciales ministeriales. Desde el texto 2 hasta el texto 4 expone con claridad, con seguridad, con denuedo, que Jesús es el Mesías. Desde el verso 5 hasta el verso 7 expone Pablo un poquito el resumen de su vida. Desde el verso 8 hasta el verso 15 tiene el anhelo de visitarlos, y desde el verso 16 hasta el verso 17 prácticamente es el resumen de todo el libro de los Romanos. Se expone que el Evangelio es poder de Dios. Y mire cómo comienza, hermano. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 1, verso 1. Mire cómo comienza. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mire cómo comienza. Ahora, en este primer texto, hermano, nosotros vemos cuatro cosas. Y cuatro cosas que tenía Pablo bien claro, hermano. Y cuatro cosas que nosotros que servimos al Señor lo tenemos que también bien claro. Número uno, él se presenta como Pablo. ¿Ok? La primera presentación dice Pablo. ¿Y qué significa Pablo, hermano? Significa pequeño. Pequeño. Ahora, imagínese, hermano, a alguien en el tiempo de hoy con las evidencias que tenía Pablo. ¿Cómo se presentaría? ¿Verdad? Sin embargo, ¿cómo se presenta Pablo? Se presenta como pequeño. Es decir, esto nos enseña, hermano, que por más logros que uno tenga, por más dones, por más metas que uno alcance, la realidad es que Pablo se consideraba pequeño, y esa es la manera como nosotros nos tenemos que considerar. El único grande es Dios. Somos pequeños. Amén. ¿Qué más vemos en este texto? Pablo se presenta sus credenciales como un doulos, como un siervo. Realmente está hablando de un esclavo. Esa palabra siervo ya lo hemos explicado. Cuando alguien decía siervo, rápidamente sabían a qué se refería. No como en el tiempo de hoy, ¿no? Que se ha descontextualizado esa palabra siervo, y que el siervo de Dios, y que el siervo de Dios. Primero el siervo de Dios. No. En el tiempo siervo era un esclavo que no tenía voluntad. Un esclavo que había sido comprado en el mercado. Y cuando Pablo dice siervo, está diciendo mi voluntad está rendida completamente a Cristo. Y no sé cuántos de nosotros, hermano, la voluntad de uno está rendida a Cristo, completamente rendida a Cristo. Esto habla de que él no hacía lo que él quería. No tomaba decisiones como él quería. ¿Qué más vemos en este texto? Vemos que es llamado a ser apóstol. ¿Y qué significa apóstol? La traducción original significa enviado específicamente
por Cristo a una comisión. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Enviado específicamente por Cristo a una comisión. Y esto habla de un llamado específico. Es decir, esto habla de que él, cuando él dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, dice, a ser apóstol, esto habla de que él, hermano, no se pone solo. Él no se puso solo. ¿Quién lo llamó? Cristo. ¿En dónde lo vio? ¿Dónde vio a Cristo? Camino a Damasco. Ahí lo miró. La cuarta palabra que aparece ahí dice es apartado, es decir, él está diciendo, para esto, yo nací para esto, vine a esta tierra. Este es el plan de Dios en mi vida, aparte de la salvación. Ahora, después de que Pablo, en su presentación, de que expone sus credenciales, ¿verdad? Soy un esclavo nada más, soy un siervo nada más. Pablo comienza a exponer desde el verso 2 hasta el verso 5, el verso 4, perdón, empieza a exponer con claridad, hermano, con seguridad, con un denuedo de que Jesús es el Mesías. Y la pregunta es, porque yo cuando leía esto, hermano, me hacía una pregunta. La pregunta es, ¿cómo tú, hermano, expondrías, si ya llevas, ¿cuántos años en el Evangelio? 5 años, 3 años, ya una persona de 3 años ya tiene que saber, hermano, cómo exponer el Evangelio, un converso. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú expondrías con seguridad de que el Jesús que tú predicas es el verdadero? ¿Cómo? Porque el Jesús de los mormones, ese no es el Jesús de la Biblia. O el Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. O el Jesús de los de la luz del mundo no es el Jesús de la Biblia. Todos ellos piensan que Jesús fue creado. Entonces, ¿cómo tú lo expondrías? Entonces, ¿qué vas a poner Pablo? Del verso 2 al verso 4 vas a poner con una seguridad, hermano, con un denuedo, con una claridad que Jesús, el que él predica, es el Mesías. Y mira lo que dice el verso 2. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Mira lo que está diciendo. Ahora, en este verso 2 Pablo pone con esa claridad y seguridad como un conocedor de la ley, hermano, y de los profetas, que Jesús es el Mesías. ¿Y en qué se apoya él? En las escrituras, en la Biblia, en la palabra, en las escrituras. Es decir, ¿qué vemos? Vemos la importancia que le tenemos que dar nosotros a las escrituras. Así dice la Biblia. No, hermano, es que dice que yo pienso, yo creo, yo me imagino, hermano. No, así dice la Biblia. ¿Qué está diciendo Pablo como conocedor de la ley, de los salmos y los profetas? Está diciendo que las más de 330 profecías que hablan del Mesías se cumplieron en Jesús cuando Él vino la primera vez. Ahora, imagínense, hermano, debatirle a rabinos, a escribas, gente que conocía la ley. Imagínense cómo le citaban las escrituras. Tenía que conocer las escrituras. Dice que él había prometido, así dice el verso 2. Y en esta palabra prometido habla de que este anuncio, hermano, iba a venir el Mesías. ¿Desde cuándo se hizo este anuncio? Desde Génesis. Desde Génesis. Y algunos eruditos a esto le llaman protoevangelio. No se lo tienen que aprender, ¿verdad? Pero algunos eruditos le llaman protoevangelio. ¿Qué significa protoevangelio? Significa la primera anunciación. Ahora pregunta, ¿quién es el primer predicador que anunció la venida del Mesías? El primer predicador fue Dios. ¿Dónde? En Génesis 3:15. Fue el primero que anunció la venida del Mesías, cuando dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su descendencia y tu descendencia, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el Calcañar. Desde ahí, hermanos, vemos una lucha bien tremenda, ¿verdad? Dios fue el primero que anunció la venida del Mesías. Verso 3, Pablo sigue exponiendo con seguridad que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Dice, verso 3, ¿estamos ahí? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según que la carne. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo, o esto habla de que Cristo, hermano, era 100% carne y 100% divino. Hijo de David, Hijo de Dios. Era un ser humano que se cansaba, tenía sed, tenía hambre, pero también era divino, nunca pecó. Lleno del Espíritu Santo, venía del linaje de David, resucitó de entre los muertos, y Pablo lo miró, repito, cuando iba en camino a Damasco. Y esto, hermano, él lo habla con una seguridad. Con una seguridad. Amén. Ahora, en el verso 5 y verso 6, el apóstol Pablo presenta parte de su vida como en un resumen, algo así como le llaman como una hoja de vida, como un currículum. Es decir, como cuando alguien va a un trabajo y le piden su nombre, si tiene diploma de secundaria o de prepa, qué experiencia tiene, qué hace, a qué se dedica, qué hace en esos momentos. ¿Qué va a nombrar Pablo? Del verso 5 en adelante va a mostrar el apóstol a qué se dedica, quién es, quién lo llamó, a quién sirve. Dice el verso 5, dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mira lo que dice. Empieza él a mostrar, hermano, quién es, quién lo llamó, a quién sirve, a qué se dedica. Y dice, ¿por qué recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia? Es decir, el apóstol Pablo, hermano, dice que recibió la gracia y el apostolado. Es decir, Pablo comienza a exponer quién es, quién lo llamó y para qué lo llamaron. Y lo primero que nombra es, y lo primero que dice es, y por quien recibimos la gracia. Es decir, el apóstol Pablo, aparte de recibir el llamado a la salvación por gracia, ese llamado que el Señor nos hizo a todos nosotros, también les pone que por gracia recibió el llamado al apostolado, porque es por gracia. Y aparte de eso, recibe la gracia para poder llevarlo a cabo. Mire bien, gracia sobre gracia, ¿verdad? Recibimos la gracia, recibimos la salvación por gracia, recibimos el llamado a servirle por gracia, y aún así el Señor nos da la gracia para poder llevar a cabo el ministerio donde Dios te haya puesto. Y es precisamente lo que Él está exponiendo aquí. Y eso, hermano, es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque Dios no te va a poner en un lugar donde no tengas la gracia para llevarlo a cabo. Amén. Dios no te va a poner la capacidad, no te va a poner en un lugar donde no tengas la gracia, la capacidad de hacerlo, sabiendo que el ministerio, hermano, viene acompañado de tribulaciones, desvelos, pruebas y esfuerzo. Por ejemplo, cuando Dios llama a un pastor al ministerio, cuando Dios lo llama, no cuando se pone, ¿ok? Tenga la seguridad de que Dios le da dones de enseñanza.
Le da dones de enseñanza, le da dones de impartir la palabra. Y le da también la gracia para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, el pastor tiene que ejercitarse para poder desarrollarlo eficazmente, y para eso no tiene que ser perezoso, flojo, andar nada más tomando café con los hermanos. Y a la hora de preparar un sermón, no puede decir, no tuve tiempo de estudiar. ¿Sabe qué? Eso es negligencia. Eso es negligencia. Porque es como cuando usted va a un restaurante, ¿verdad? Que usted pide un plato y le dice al mesero, pues ¿sabe qué? El cocinero no tuvo tiempo de ir a comprar lo que lleva el plato, por lo tanto va a comer lo que haya, lo que quedó el día de ayer, lo que haya. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Me estoy explicando, hermano. ¿Lo que está diciendo Pablo? Que recibió el llamado a la salvación, que recibió el llamado al apostolado, un llamado específico, y que Dios le dio la gracia para poder hacerlo, y él oraba constantemente por eso. Dice, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Otra versión dice, Cristo me llamó y me dio la gracia. Y qué importante tener la gracia, hermano. Es decir, recibimos la salvación por gracia y después recibes un llamado específico para trabajar en la obra del Señor, y necesitas también la gracia para poder hacerlo. Dice esa versión, Cristo me llamó y me dio la gracia para poder predicar, para que el mundo obedezca a Dios a través del Evangelio. ¿Se da cuenta? Verso 6. Vamos ahí. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, Dios ama mucho a la iglesia. Y la verdad, hermano, que sí, así es. Dios ama mucho a la iglesia. Dice, llamados a ser ¿qué? Santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, una vez que Pablo termina su salutación y muestra parte de su vida, quién es, a qué se dedica, quién lo llamó, desde el verso 8 hasta el verso 15 muestra el motivo de la carta, o muestra uno de los motivos, ¿verdad? Realmente arriba de su vida, como título dice en el verso 8, deseo de Pablo de visitar Roma. Y dice verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, dice, por todo el mundo. Es decir, Pablo muestra como buen ministro sano gratitud a Dios. Y eso es algo, hermano, que nunca debemos de olvidar nosotros, estar constantemente dándole gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gratitud a Dios. Dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Dice, de que vuestra fe, aquí se traduce vuestra fe como confianza, de que vuestra confianza se divulga por todo el mundo. Es decir, en todas partes se hablaba bien de los romanos, hermanos. Se hablaba bien. Y lo que hablaban de ellos es cómo confiaban y cómo obedecían a Dios. Mira bien, cómo confiaban y cómo obedecían a Dios. Y confiar y obedecer, hermanos, son dos cosas que no debemos de dejar de hacer bajo ninguna circunstancia, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de circunstancias difíciles. Confiar que Dios está con nosotros.
No solamente confiar, sino obedecer. ¿Qué significa obedecer? Significa sumisión, sujeción, llevar a cabo las órdenes que se les da. Saber, hermano, que uno tiene una autoridad. Uno no puede andar haciendo lo que quiera y metiéndose a donde quiera uno, hermano. Tenemos una autoridad. También la palabra obediencia, ¿sabe qué significa, hermano? Escuchar con atención. Que parar oreja. No distraerse. Amén. Verso 9. Dice, porque testigo me es Dios. ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? ¿Verdad? De que él confiaba, de que él obedecía. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Otra versión dice, yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Ahora, cuando nosotros vemos esa traducción, cuando dice el apóstol Pablo, lo hago de todo corazón, esa tiene que ser la posición de todo lo que servimos al Señor en algún ministerio, obedeciendo, confiando, pero sobre todo, hermano, hacerlo de todo corazón. De todo corazón. Y la palabra corazón aquí se traduce como pensamientos, mentes, sentimientos. Verso 10. Dice, rogando de que alguna manera, ¿qué está haciendo? Está rogando, ¿verdad? Rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, Pablo está diciendo, hermano, que quería ir, pero no había podido y esperaba en la voluntad de Dios. Y a veces es lo que cuesta, hermano. A veces eso me cuesta a mí, le cuesta a usted esperar precisamente en eso, esperar en la voluntad de Dios. Verso 11. Mire por qué quería ir, era un deseo espiritual. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Mira lo que le está diciendo. ¿Okay? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Otra traducción dice, tengo mucho deseo de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios crecerá. Y no sé, hermano, cuántos de nosotros de repente necesitamos ayuda. Ayuda espiritual. Hay cristianos que se desaniman, que decaen, que no son perseverantes o que no perseveran y necesitan ayuda espiritual. También tienen que querer, no cerrar la puerta a uno, a la palabra. ¿Qué quiere el apóstol? Quiere que los romanos cada día se afirmen más en Cristo. Dice, a fin de que sean confirmados. Sí dice, ¿verdad? El texto, a fin de que sean confirmados. Quería ir para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Ahora, la palabra confirmados, hermano, es una palabra griega que significa afirmar. Mire bien. Afirmar, ser firme. Y eso es lo que precisamente quiere Dios de nosotros, que seamos firmes. También significa ser sólido en el sentido después de un ataque militar. Eso es lo que significa esa palabra. Afirmar, ser firme, ser sólido en el sentido después de un ataque militar. Llámese persecución. Corremos. En ese tiempo las persecuciones, era normal que la iglesia fuera perseguida. Amén. Pablo quería ayudarles espiritualmente para que cuando viniera la persecución, ellos estuvieran, ¿qué, hermanos? Firmes, sólidos.
Había persecución. Nosotros no tenemos persecución, ¿verdad que no, hermano? Más que la cobija, que a veces pesa como una tonelada. Algunos eruditos, hermano, interpretan que el apóstol Pablo usa esta palabra confirmados en el sentido militar. Es decir, Pablo, sabemos que usaba muchas metáforas, de repente usaba el sarcasmo cuando predicaba, hebraísmos, y parece ser, como explican estos eruditos, está usando esta palabra confirmados en el sentido militar, en el sentido de que si venía la persecución, ellos estuvieran firmes, sólidos, siguieran perseverando. Y Pablo, hermano, conocía cómo eran los soldados romanos. Él hace figuras también, por ejemplo, en el libro de los Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, hace la figura de un soldado. Eso ya lo estuvimos exponiendo en la carta de los Efesios. Y Pablo sabía que un soldado romano no podía negar a su emperador y no podía desertar. Es decir, si un soldado, mira bien, si un soldado, esto sí, históricamente, si un soldado romano en una batalla era encontrado escondido debajo de los cadáveres, o se hacía el muerto y lo descubrían, lo apedreaban o lo golpeaban hasta morir, porque no podía hacer eso. No podía hacer eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, no desertemos a pesar de las persecuciones. Verso 12. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y Pablo usa la palabra confortados, y esto tiene que ver con que el evangelio, pues realmente, hermano, conforta, consuela la vida de nosotros. Amén. Es decir, ¿a qué venimos a la iglesia? Pues venimos a adorar a Dios. Amén. Cuando está la adoración, venimos a adorar al Señor, levantar nuestras manos, usar nuestra voz. Pero también venimos a tener comunión con Dios, y también venimos a tener comunión unos con otros, para que nos animemos, nos ayudemos unos a otros y nos edifiquemos. Y eso es lo que hace el evangelio. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Mira lo que dice. Ahora, aquí, hermano, se manejan dos interpretaciones, y una de ellas es que algunos dicen que el enemigo le estorbaba, y la otra es de que Dios no se lo permitía. ¿Cuál cree usted que es la interpretación adecuada? ¿Ok? Quizá la más correcta es que Dios no se lo permitía. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese querido que él fuera, aunque el enemigo, hermano, se opusiera, las puertas se abren. Cuando Dios abre puertas, hermano, nadie puede cerrar. ¿Qué estaba pasando aquí? Simplemente no era el tiempo de Dios. Eso era lo que estaba pasando. Y eso a veces es difícil de discernir. El tiempo de Dios. Amén. Aquí no vemos a Pablo, ¿verdad? Atando al enemigo y yo te ato, yo te derribo, yo te echo fuera, yo voy a Roma, te ato, en nombre de Jesús. No. Te declaro inoperante, me voy a Roma.
No, hermano, ¿para qué no? Decreto que no me hace nada. Nada de eso. Sabía que no era la voluntad de Dios. Amén. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto. ¿Qué quería Pablo? ¿Ofrenda? No. Quería ver fruto. Quería ayudarles espiritualmente para que hubiera fruto. Verso 14. Mira lo que dice el verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, el apóstol Pablo estaba listo para predicarles, hermano, y se va desde gente más preparada hasta la gente de más humilde condición. Y pone 4 grupos de personas. Número 1, griegos. Estaba listo para predicar a los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Eran filósofos, artistas, egocéntricos, atletas, narcisistas. Predican a un narcisista. Un narcisista cree que no necesita de nadie. Un artista, hermano. Estaba listo. El otro grupo que nombra es a romanos. Dice, a griegos y no griegos, sabios y no sabios, soy deudor. Soldados, sean procónsul, sean emperadores, sean reyes, sean centuriones. A sabios, gente elocuente, gente que él tenía que conocer las escrituras para poderles debatir. A no sabios, gente de poca educación, gente de campo, esclavos literalmente. Estaba listo. Hay un historiador que dice que cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, que había momentos donde él le ponían cadenas junto con otro soldado y que esos soldados los turnaban, y que cada soldado en turno que le tocaba estar en cadenas con él les predicaba y se convertía. Imagínense, hermano, estar encadenado ahí con Pablo ahí. Ni para dónde irse, ¿verdad? Verso 15. Así que en cuanto a mí, dice pronto. Mire bien lo que dice. Pronto. Es decir, había disposición. Solícito. Pronto. Estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quien fuera, hermano, fueran soldados, fueran reyes, fueran centuriones, quien fuera estaba pronto para anunciar el Evangelio. Así tenemos que ser, amén. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya estuvimos exponiendo en la traducción del libro de los Romanos cómo él, siendo un judío, da una lista en la carta a los filipenses lo que era fariseo, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel. Y cómo el poder, el dunamis, lo derribó tanto que se humilló delante de Dios. Dice al judío primeramente y también al griego. Ya pusimos quiénes eran los griegos y qué hacían los griegos, qué tipo de gente eran ellos. Eran filósofos que muchas veces pensarían que nadie los podría cambiar de forma de pensar, pues es precisamente el Evangelio, es lo que le está poniendo, es poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra Evangelio, hermano, en ese tiempo era una palabra común. Era una palabra que usaban los reyes cuando alguien quería anunciar una buena noticia. Cuando un rey quería darles una buena noticia al pueblo, salía uno de sus súbditos y gritaba, tengo una buena noticia de parte del rey, iba gritando. Porque ¿qué significa evangelio? Significa una muy buena noticia. Lo que significa
¿Cuál es la noticia del Rey de Reyes? La buena noticia es que, lo dice el verso siguiente, es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la buena noticia. Amén. ¿Qué quiere decir eso? La buena noticia es que si hay arrepentimiento, no iremos a una condenación. Esa es una muy buena noticia, hermano. La buena noticia es de que estábamos perdidos, pero hay oportunidad de salvación. Esa es una muy buena noticia. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren lo que dice. Ahora, estos dos textos, hermanos, el texto 16 y 17, algunos eruditos asumen que son el resumen de todo el libro de los Romanos. De todo el libro de los Romanos. Y Pablo, para poder explicar el texto 16 y el texto 17, tuvo que desarrollar todo el libro. Miren. ¿Qué significa? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Para empezar, hermano, Dios es justo. Amén. Dios es justo. La justicia es un atributo de Dios. Dios no va en contra de su justicia. Él tiene que aplicar la justicia. Entonces, como Dios es justo, lo justo es que Dios descargue todo su juicio. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre nosotros. Eso es lo justo. Lo justo es que Dios descargue toda su ira, todo su juicio sobre todos los seres humanos, y lo justo es que todos nos vayamos al infierno. Eso es lo justo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es... ¿Quién no ha pecado? Adelante, va, ¿quién no ha pecado? ¿Cuál es nuestra paga? La muerte. Entonces, ¿qué es lo justo? Pues lo justo es que Dios descargue todo su juicio, toda su ira, y que todos nos vayamos al infierno. Sin embargo, Dios nos ama tanto, hermano, Juan 3:16, que Él tiene que aplicar la justicia en alguien. Alguien tiene que pagar. Alguien tenía que pagar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Quién pagó, hermano? Cristo. Es decir, Dios descargó su ira, su juicio sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, nosotros, al creer por fe, al recibir ese regalo de gracia, al presentarnos nosotros delante de Él con el sacrificio de Cristo, Él ya no descarga su ira, porque ya la descargó, ya alguien pagó, y ahora somos ¿qué? Justificados. ¿Cómo lo declara el Señor? Inocentes, mira, imagínense, inocentes. La palabra justicia que usa aquí el apóstol Pablo significa la palabra justicia significa justificado, o considerarlo inocente. Es decir, Dios nos considera inocentes. ¿Qué inocentes vamos a ser, hermano? Pero nos considera inocentes no por nuestras obras, porque nuestras obras son como trapo de inmundicia. Eran como trapo de inmundicia. ¿Cómo es que lo declara inocente? Por la justicia de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Se los pongo en esta gráfica, y eso ya lo he puesto anteriormente. Es como si alguien cometió un delito, por ejemplo, mató a alguien. Y está el juez, está el delincuente, está el fiscal. ¿Y para qué está el juez, hermano? Todas las evidencias dicen que es culpable la persona que está ahí. ¿Para qué está el juez? Para aplicar la justicia. Para eso está el juez, amén. Si no dirías, no, que juez tan injusto, ¿por qué lo va a dejar libre? Bueno, mas sin embargo, el juez está ahí para aplicar la justicia,
Y la justicia dice que el pago es la muerte de esa persona. Pero sin embargo el juez dice: amo tanto a ese delincuente que en lugar de aplicar la justicia, porque para eso está, esa justicia yo se la aplico a mi hijo y que él quede libre. Pregunta: ¿quién rechaza esa oferta, hermano? ¿Quién la rechaza? Yo creo que solo un loco rechaza esa oferta, que sabe que lo van a mandar a matar, llámese la inyección letal, la silla eléctrica, ya no existe eso, la inyección letal, la cámara de gas, y todas las evidencias están contra esa persona. Y el juez tiene que aplicar su justicia, pero el juez dice: no, yo lo amo tanto que mejor pongo a mi hijo y que él quede libre. ¿Quién rechazaría esa oferta? Pues ¿sabe qué? Hay mucha gente que rechaza esa oferta gratuita. Amén. Por eso Martín Lutero se volvía loco cuando él pensaba que él tenía que pagar. Él pensaba que tenía que pagar. Decía: tengo un mal pensamiento, tengo que hacerme algo, tengo que pagar, y se golpeaba. O sea, codicié la pierna de pollo de mi hermano, un mal pensamiento, tengo que pagar. De verdad que no parece risa, hermano, pero está escrito en la historia que aún los pensamientos que él tenía, él decía: tengo que hacer algo, tengo que pagar. Hasta que entendió Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia, el juicio se revela por fe, de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe.